Los niños pueden salir a su clase y si trae su celular puede ponerlo ahí, hermanos, bajar ahí el volumen, ponerlo en vibrador. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer y vamos a ver la iglesia que va al siguiente nivel. Hermanos, ¿cuál es la iglesia que va al siguiente nivel? ¿Qué requisitos debe de tener la iglesia que va al siguiente nivel? El primer requisito, hermanos, que la iglesia debe de tener para ir al siguiente nivel es ser testigos de Cristo. Hermanos, si no somos testigos de Cristo, no vamos a poder ser una iglesia que va al siguiente nivel. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, aquí vemos a Lucas, hermanos, que él escribió, dice aquí la palabra de Dios, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta carta, hermanos, es dirigida a tal Teófilo, y también, hermanos, yo creo que esta carta es dirigida a nosotros en esta tarde. Así que, hermanos, él empieza a escribir Lucas y les empieza a decir a este hombre a través de esta carta, y les dice que Jesús estaba diciendo, y empieza a decir él de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hermanos, para ser una iglesia que va al siguiente nivel debemos de ser testigos, pero lo que dice la Biblia aquí que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hermanos, significa que Cristo puso los cimientos hacia los discípulos. Hermanos, Él puso sus cimientos y los apóstoles deben de continuar con lo que Jesucristo comenzó. Cristo los introdujo en la escuela y luego les mandó a seguir de lo que ellos habían aprendido en esa escuela y les mandó a seguir en el ministerio. Hermanos, y ahora aquí vemos al Señor Jesucristo que habían estado en una escuela y ahora que el Señor Jesucristo es levantado al cielo, y ahora, hermanos, vemos que dice que Él manda al Espíritu Santo para que ellos puedan seguir en esa cosa que Él les mandó que siguieran, ¿verdad? Que predicaran la palabra de Dios. Ahora, hermanos, una de las cosas que vemos en esta parte de las Escrituras es que el Señor Jesucristo acabó la obra que por 33 años Él había hecho en este lugar. Y podemos verlo, hermanos, en nuestras Biblias. Quiero que vayamos, por favor, hermanos, a Juan capítulo 17. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Pero antes de entrar ahí al libro de Juan, hermanos, vamos a orar. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de seguir ahí buscando, vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, por tu poder, por tu dirección, para que tu pueblo, Señor, pueda entender y comprender, Señor, que te necesitamos y necesitamos, así como yo, Señor, ser testigos para ser la iglesia que va al siguiente nivel. Ayúdanos a ser testigos en cualquier lugar donde nos encontremos. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vaya por favor a Juan capítulo 17. Ahí en el libro de Juan, capítulo 17, encontramos una historia desde el versículo 4 al versículo 6. Pero para entenderlo, hermano, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, yo te he glorificado, ¿dónde? En la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos, hermanos, que en esta parte el Señor Jesucristo está orando y está diciendo: Padre, he acabado en esos 33 años de vida, si pudiéramos decirlo, terrenal del Señor Jesucristo. He acabado la obra que tú me diste, ya se llegaron los 33 años, y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Ya terminé esa obra. Pero yo creo, hermanos, que debemos de seguir leyendo. Dice la Biblia ahí mismo en Juan 17: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que ha salido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por qué, hermanos, por ellos. Primero está diciendo el Señor, he acabado la obra que tú me diste, y el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo, ¿qué dice? Los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. ¿Qué estamos viendo, hermanos, en esta parte de las Escrituras? Estamos viendo, hermanos, que el Señor Jesucristo empezó su ministerio por 33 años. Y vemos qué importante, hermanos, la oración del Señor Jesús. Él está preparándose, hermanos, y está orando al Padre y está diciendo, orando por los discípulos, está orando por estos hombres que habían caminado con el Señor Jesucristo, que habían visto los milagros del Señor y que habían estado en ese lugar. Y Él te está diciendo, hermanos, que ahora Él tiene que ir al cielo de nuevo. Pero ¿de quiénes estaba orando el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Por quiénes estaba rogando Él? ¿De quiénes estaba hablando el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando de esos hombres que Él ya había acabado lo que tenía que hacer en la tierra físicamente. Hermanos, Él iba a ir al cielo. Y ahora ellos, antes de ir, Él está orando por hombres. Pero ¿quiénes eran estos hombres que iban a llevar la palabra de Dios? Bueno, hermanos, estos hombres podemos ver que era Pedro, uno de ellos. ¿Y quién era Pedro, hermanos? Un hombre con un coeficiente muy alto, con un hombre dotado, hermanos, de paciencia, un hombre dotado de tantas cosas. ¿Quién era Pedro, hermanos? ¿Quién era Pedro? Y el Señor Jesús estaba rogando por él para que Dios lo usara. Pero ¿quién era Pedro? Vamos a ver en nuestras Biblias quién era Pedro. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. ¿Quién era Pedro? Por uno de estos hombres que el Señor Jesús estaba rogando. Mateo capítulo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Hermanos, en esta escena que estamos leyendo era cuando el Señor Jesucristo fue apresado. Judas Iscariote le entregó por 30 monedas de plata, y cuando él entregó, dice que vino una turba, él le besó, le entregó con un beso y luego lo llevaron al Señor Jesucristo, y allí estaba Pedro siguiéndole de lejos. Y aquí está la historia, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, ¿quién, hermanos? Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba rogando por un hombre como Pedro para que hiciera la obra que Cristo estaba haciendo. Oh, qué tremendo, hermanos. Si empezamos a leer esa parte de la historia, yo pienso que tal vez Pedro estaba descalificado para que él hiciera la obra que Cristo que estaba haciendo. Porque la obra que Cristo hacía era una obra del Padre, era una obra que venía del cielo, era una obra santa. Se requería la gracia de Dios para poderlo hacer. Ahora, hermanos,
Los seguidores ya estaban listos, pero Pedro negó al Señor. Vemos que Tomás dudó y dijo, si yo no viere las manos, si yo no viera el costado del Señor, metiera mi mano en el costado del Señor Jesucristo, yo no voy a creer que Él resucitó de entre los muertos. Pero el Señor Jesucristo había dicho que iba a resucitar al tercer día. Hermanos, Él había dicho que iba a resucitar, y miramos que Pedro, hermanos, y Judas, lo entregó, y otros le dejaron al Señor de lejos. Estos eran los seguidores, hermanos, que iban a seguir en el ministerio. La pregunta es, ¿ellos estaban listos para hacer la obra de Dios? Te hago la pregunta, ¿estás listo para hacer la obra de Dios? Cristo, hermanos, no va a venir en carne y hueso a predicar el Evangelio. Él ya no está físicamente en carne y hueso. Él no está en su cuerpo, pero Él dejó el cuerpo, que es la iglesia. Y lo que podemos ver que la iglesia es una iglesia imperfecta, como Pedro, que estaba negando al Señor. Hermanos, eran hombres que tenían dudas, que no tenían la fe suficiente en el Señor. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos decir que estamos listos para hacer una iglesia que va al siguiente nivel. Y para ir al siguiente nivel necesitamos ser testigos. En nuestra opinión, hermanos, yo creo que no estamos listos. Ninguno de nosotros, hermanos, somos capaces sin Cristo para hacer la obra de Él. Ninguno de nosotros, hermanos, tomamos buenas decisiones en nuestras vidas, hermanos, para hacer la obra de Dios. Pero ahora el Señor Jesucristo está dejando este mundo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1. Está dejando a este mundo, hermanos, y está yendo al Padre. Y al ir al Padre, Él está dejando a los discípulos para que hagan la obra, hermanos, con poder en sus propias vidas. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Ahí en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo está yendo al cielo, cuando Él está a punto ya de partir de este mundo, que ya resucitó, y por más de 40 días se les apareció a los discípulos. Y vemos aquí en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Comenzó qué, hermanos? A hacer. Antes de enseñar, hermanos, tenemos que hacer con nuestra vida la voluntad de Dios. Antes de que Cristo enseñara, Él hacía la voluntad de Dios en su vida. Y luego dice aquí, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando, ¿qué dice ahí? Juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Yo te hago la pregunta, hermanos: ¿qué necesitaban los discípulos para ser testigos? Poder. Para serles testigos, el poder. Ahora, pero ya eran testigos, ya eran testigos de Cristo, habían visto la mano de Dios obrando de una manera poderosa. ¿No eran testigos? Hermanos, pero ellos no iban a ser solamente testigos de Cristo por haber visto. Ahora ellos iban a ser testigos en carne propia, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo en su vida para que ahora en carne propia fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es suficiente con saber lo que Jesús hizo. Él tiene que hacerlo en nuestra propia vida para poder hacer la obra redentora, predicar el Evangelio. Hermanos, vemos que ninguno de ellos aparentemente, hermanos, estaba listo para hacer la obra. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo, dice aquí la Biblia, en el versículo 10 de Hechos 1:10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hermanos, Cristo está yendo al cielo ahora y está dejando a los discípulos, dice el versículo 8, iban a recibir el poder para ser, del Espíritu Santo para ser testigos, Hermanos, Él está yendo al cielo y los está dejando encargado de la obra redentora.
Hermanos, qué importante era ese momento en que Cristo les estaba dando, hermanos, la responsabilidad de predicar el Evangelio. Las últimas palabras que el Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén. Y dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero decirte que usted, si es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. Y para ser la iglesia que va al siguiente nivel, hermanos, necesita ser un testigo presencial, hermanos, de la palabra de Dios en tu propia vida. Hermanos, no importa lo que otros hacen, sino lo que Jesucristo está haciendo en nuestras vidas, y es llevar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Amén. Hermanos, vemos la importancia de la hora cuando Cristo les está diciendo esto, pero número 2, vemos el interés del hombre. Hermanos, Cristo llegó con el corazón cargado en esta parte, hermanos. Hermanos, vemos el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hermanos, les mandó. ¿Qué significa mandar? Le está dando un mandamiento, le está mandando: no se vayan de Jerusalén. Hermanos, Cristo les está diciendo: es importante que estén en este lugar, no se vayan de ese lugar, es importante porque hay cosas que les tengo que decir. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Hermanos, podemos ver que el corazón de Cristo era que la obra que Él había hecho, los discípulos tenían que hacer esa obra. La obra que el Señor hizo por 3 años, aún dice la Biblia que nosotros vamos a hacer obras más grandes que la que Él hizo. Hermanos, ¿por qué? Porque Él encargó a la iglesia el ministerio, hermanos, de anunciar que en Jesucristo hay salvación, que los matrimonios, que las familias, que los cristianos, hermanos, pueden tener vidas diferentes a través de la vida de Cristo. Hermanos, que un cristiano, hermanos, puede hacer cosas grandes Dios a través de su propia vida. Podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús en el versículo 4 y 5 les está dando una orden: que no se vayan, que esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que responde el hombre, hermanos? El versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor está hablándoles, hermanos, de predicar el Evangelio, de que se encarguen de la obra de redención. ¿Y qué hacen la iglesia? Señor, ¿vas a cambiar todos los problemas económicos que hay aquí en Israel? Se fija, hermanos, cómo estaban en una sintonía diferente a la de Cristo. Amén. Yo te hago la pregunta, hermanos: ¿cuántos van a ir a tocar puertas este viernes y este sábado? Amén. ¿Cuántos vamos a ir a tocar puertas, hermanos? ¿O estamos en una sintonía diciendo con el versículo 6: ¿restaurarás el reino de Israel? Oh, Señor, ¿vas a quitar la pandemia? Oh, Señor, ¿me va a ir mejor en mi trabajo? Cuando Cristo está dando un mandamiento de hacer la obra que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. Hermanos, debemos ser testigos de Él. No de palabra, sino de hecho. Amén. Sino de hecho, si queremos ser la iglesia que va al siguiente nivel. Hermanos, uno pudiera decir: ¿qué posición voy a tener? ¿Qué gloria voy a tener si me entrego totalmente al Señor? ¿Quién va a ser el mayor en la iglesia? ¿Cómo voy a proveer para mi familia si Dios me está mandando que sea un testigo de Él? ¿Cuánto tiempo tengo en este mundo para hacer la obra de Dios? Soy pobre, yo no puedo hacer las cosas. Estoy muy ocupado en mi trabajo, estoy muy ocupado en mis cosas, yo no puedo hacerlo. Hermanos, pero el Señor Jesucristo le contesta a este hombre del que contesta el versículo 6. Cristo le contesta el versículo 7 y le dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te preocupes por esa cosa. No es cosa tuya. No te preocupes por eso. Te estoy hablando de un tema. No lo cambies. Mira, ¿qué importa si está el calentamiento global? ¿Qué importa las cosas que están sucediendo al mundo? Hay una cosa y es importante. Necesitas tomar lo que yo estaba haciendo en esta tierra. Es necesario que tú lo empieces a hacer en tu propia vida. Y podemos ver, hermanos, que Él está diciendo, el Señor Jesús: ocúpate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ocúpate en lo que le pertenece a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, escuchamos mensajes y nosotros no respondemos al mensaje, hermanos, de tocar puertas? El tocar puertas, hermanos, en la conferencia misionera no fue, hermanos, porque simplemente no habíamos hecho conferencia misionera por años, hermanos, sino que simplemente tenemos que recordar que el corazón de Dios son las almas perdidas de este mundo. Y mientras no comprendamos que las almas, hermanos, están yendo rumbo al infierno,
Y que ese amigo que tú tienes, esa amiga que tú tienes, ese familiar que tú tienes, ese compañero de trabajo, ese amigo que le conoces desde la infancia, se va a ir al infierno si tú y yo no hacemos la obra que Cristo nos entregó de predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, eso es un privilegio que la iglesia tenemos. Hermanos, debemos de compartir el Evangelio. Hermanos, muchas veces estamos, yo pensé que el pastor iba a predicar de mis necesidades, de mis problemas. Hermanos, hemos escuchado mensajes tras mensajes, pero muchas veces fallamos en obedecer, de predicar el Evangelio a otras personas. Siempre se trata, hermanos, los mensajes hacia mí, pero nunca se trata de lo que Él quiere de nosotros hacia Él. Hermanos, necesitamos ser testigos para ir al siguiente nivel. La Biblia nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, dice la Biblia en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para todo. Hermanos, ¿desde cuándo no vienes a tocar puertas? ¿Desde cuándo no traes un alma a los pies de Cristo? ¿Desde cuándo, hermanos, no buscas a Dios con pasión, con quebrantamiento en tu corazón, que sabes que Dios escuchó tu oración? ¿Desde cuándo, hermanos, tu conciencia te sigue acusando que no estamos viviendo una vida cristiana como la que deberíamos de vivir? Hermanos, el tiempo está pasando. ¿Y qué estamos haciendo? Señor, ¿va a llover ahora? Cuando en realidad deberíamos de estar haciendo la obra de Dios, hermanos. Deberíamos de estar haciendo la obra de Dios. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Hermanos, vemos el interés del hombre, cosas ajenas a la voluntad de Dios, aunque estaban con Cristo. ¿Te fijas, hermano? Eran los mismos discípulos que estaban en otra sintonía con Cristo. Y le dice el Señor, no les toca a ustedes saber eso. O sea, pónganse en la línea que yo estoy tratando de enseñar. Hermanos, los discípulos estaban metidos en tantas cosas, excepto en lo que Cristo les estaba anunciando. Quiero que veamos también número 3, hermanos, cómo podemos ser testigos. Dijo el Señor, me seréis testigos. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hermanos, le dijo, esperen por el poder de Dios, preparen sus corazones. Es por eso que tenemos una iglesia, hermanos. Le está diciendo, esperen la promesa de Dios. Él les ha hablado mensaje tras mensaje en sus vidas para que arreglen sus corazones, para que arreglen su comunión conmigo. Han escuchado los mandamientos vez tras vez. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos esperar, hermanos, en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esta iglesia, hermanos, jamás vamos a avanzar si no predicamos la palabra de Dios. Hermanos, aquí los discípulos, para ser testigos necesitaban ser fieles. No estar, hermanos, distraídos con tantas cosas del mundo, sino ser fieles a Dios. Hermanos, vemos aquí, hermanos, que cómo podemos ser testigos, hermanos, en esperar, en preparar, hermanos, nuestros corazones cuando viene la predicación del miércoles, del domingo, ya haber buscado a Dios en nuestras propias vidas. Tenemos una iglesia linda que Dios nos ha dado, hermanos, para prepararnos cada uno de nosotros. Hermanos, pero muchas cosas condicionamos a Dios. Señor, si me das esto, yo voy a serte fiel a ti. Señor, si me das esto, yo voy a hacer esto por ti. Señor, si me haces esto, yo voy a dar más para ti. Hermanos, muchas veces condicionamos a Dios. Por eso en Mateo 15:8 dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces, hermanos, podemos venir a la casa de Dios y cantar himnos y pretender, hermanos, que estamos caminando con Dios, pero todavía estamos preguntándole al Señor, hermanos, ¿restaurarás a Israel en ese tiempo? Señor, ¿vas a quitar la pandemia ya? A veces andamos tan perdidos en eso, hermanos. Señor, vamos a hacer esto. Yo amo al Señor, pero aquí dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 6:33, hermanos, nos dice eso. Entonces, hermanos, nosotros debemos de comprender, hermanos, que no debemos de condicionar a Dios. Hermanos, no debemos de condicionarle a Él. Él quiere, hermanos, lo mejor para nuestras vidas. Él estaba diciendo a los discípulos,
que aunque habían fallado en el pasado, deberían de esperar el poder de Dios en su vida. Aunque habían fallado tiempo atrás, necesitaban arreglar sus corazones y no andar metidos en sus propios pensamientos. Les estaba diciendo el Señor, hermanos, estas palabras a la iglesia. Y ahora vemos, hermanos, que ellos querían ser testigos, pero no lo estaban haciendo. ¿Se acuerdan anteriormente que estaban en pleitos unos con otros diciendo, hey, ¿quién va a ser el mayor en los cielos? Estaban metidos en tantos problemas unos con otros. Y aquí el Señor les está hablando directo y ellos les salen con otra pregunta y otras respuestas. El Señor quiere, hermanos, dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos vamos a ser testigos este viernes y este sábado, hermanos? Llegó paquetería, llegaron folletos de afuera, hermanos. Vamos a entregar folletos como locos este viernes y este sábado. Hermano, ¿cuál es el propósito de que gente sea salva? De que gente sea salva. Hermanos, pero quiero que veamos también, hermanos, que algunos en este tiempo del Señor Jesucristo eran discípulos fieles, pero otros eran discípulos engañosos. ¿Cuáles eran los discípulos engañosos? Hermanos, los discípulos engañosos son lo que tuercen lo que representan. ¿Cómo los discípulos engañosos tuercen lo que representan? Sí, hermanos, podemos verlo con Judas Iscariote, no el otro Judas, sino Judas Iscariote, que le entregó por 30 piezas de plata. Hermanos, vemos a Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu de Dios, diciendo que habían vendido una heredad. Y estaban, dice, robándole a Dios en su propia vida. Hermanos, vemos que estos testigos engañosos tuercen lo que representaban. Hermanos, Pedro negó al Señor. Tomás dudó del Señor. Hermano, hay cristianos que están ofendidos, que hermanos, había cristianos, hermanos, de este tipo, de esta índole, hermanos, cristianos inconstantes, cristianos, hermanos, materialistas, cristianos muchas veces mundanos, cristianos incrédulos que no confían en el poder de la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces se tuerce la verdad de la palabra de Dios, porque no confiamos en lo que ella dice. Hermanos, que nosotros vemos, hermanos, con ellos. Ahí estaban los discípulos, hermanos, el Señor Jesús tratando de volverlos a meter en el camino. Nunca ha hablado con una persona, hermanos, si les hace una pregunta y la persona se desvía de esa pregunta. Era lo que estaba pasando en Hechos capítulo 1. Estaban desviando lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y el Señor, hermanos, tenía ese corazón tratándolos de encaminar otra vez. Hermanos, no solamente vemos que unos van a ser testigos engañosos, sino que también unos van a ser testigos fieles. Hermanos, ¿cuáles son los testigos fieles? Son aquellos cristianos, hermanos, que representan lo bueno de la gracia de Dios. Por ejemplo, ¿quién era Saulo? Saulo, hermanos, era Pablo. Este hombre tomó malas decisiones en su pasado. Hermanos, que perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Pero su pasado, hermanos, no le eliminó a su presente. Su pasado, hermanos, él entendió que sin Cristo estaba perdido. Él entendió que los títulos que él tenía en su propia vida no eran suficientes. Pero él entendió, hermanos, que el título de ser hijo de Dios, de ser llamado siervo de Dios, fue suficiente para su presente y su futuro. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Pablo, hermanos, tomó esas malas decisiones, pero no lo eliminó, porque fue un buen representante en el presente. Pedro, de ser cobarde, hermanos, de haber negado al Señor y haberle dado la espalda, ahora vemos un hombre valiente. El fracaso que tuvo en el pasado no lo eliminó. Hermanos, no quedó en ese lugar de la fogata quejándose, tomando malas decisiones. Hermanos, no se quedó en ese lugar, pero si él se hubiera quedado en la fogata quejándose y llorando amargamente, eso sí lo hubiera eliminado del ministerio, pero no se quedó en ese lugar. Todavía él tuvo una nueva oportunidad para ir al Señor y arreglar su vida con Él. Hermanos, Dios es un Dios de oportunidades, de volvernos a Él y vivir para Él. Hermanos, quiero decirle, la lista, hermanos, de buenos testigos es muy larga y también nosotros podemos ser parte de esa lista. Yo no sé qué hiciste el día de ayer, pero tal vez, hermanos, igual de que fuéramos un testigo bien representado en nuestras vidas, tal vez fallamos a Dios. Tal vez fallamos a Dios. ¿En qué áreas? Yo ni te conozco, hermano, pero Dios sí te conoce y me conoce.
Yo no sé en qué área, hermanos, pero estamos en necesidad, hermanos, de ser buenos testigos. Aquí en Mazatlán, hermanos, ¿quién va a ir esta semana? En nuestro mundo, hermanos, faltan buenos predicadores, hombres con corazones, señoritas piadosas que caminan con Dios. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que sean testigos fieles, que representen bien su nombre en este mundo. Este mundo te va a tratar de eliminar, este mundo te va a tratar de manchar, el diablo te va a poner todas las traves para que tú no puedas seguir adelante, para que no seas un testigo. Hermanos, hoy en día hay testigos genuinos, hermanos, presenciales, que han visto lo que ha sucedido, y cuando los llevan a las cortes, hermanos, la otra parte que está contraatacando manda personas para que los amaguen, mandan muchos sobornos. Si no pueden con los sobornos, llegan, hermanos, y los intimidan, que si ellos son testigos, ellos van a quitar la vida, van a ser quitada la vida por esas personas. Y nosotros, hermanos, así está la carne, nuestra carne, así está el diablo y así está el mundo, para que usted y yo no seamos testigos de lo que es Cristo en esta tierra. Yo le hago la pregunta: esta semana vamos a ser testigos fieles a nuestro Dios. Vamos a representar la palabra de Dios. Hermano, yo te quiero animar. Yo, al escuchar la conferencia, y termino con esto, yo he escuchado a una hermana, no sé quién es la hermana Nieves, pero yo he escuchado grandes cosas de esa mujer. Yo he escuchado grandes cosas de una hermana Ana. ¿Cómo se llama su abuelita, hermana Azul? Ana María. Mujeres fieles, mujeres que caminaron con Dios, mujeres que han dejado una huella en el corazón de muchos de los que están aquí. Testigas fieles, con esposo, yo no sé sus vidas sin esposo, mujeres que caminaron con Dios, mujeres fieles testigos hasta los últimos días de sus propias vidas. Hermano, quiero decirte esto y no te ofendas, pero yo creo que si esas mujeres tuvieran vida, esta iglesia, hermanos, seguiría siendo una iglesia que ganarían almas desde el más grande hasta el más chico. Esas mujeres que animaban las unas a las otras. Esos hombres que fueron, como por el hermano Ignacio, esos hombres que caminaban con Dios. Hermanos, no podemos ser una iglesia que va al siguiente nivel si no estamos dispuestos a ser fieles testigos de Él. Ahora vamos a ver, hermanos, próximo miércoles, cuál es la iglesia que va al siguiente nivel. Todavía no está en el siguiente nivel, pero la iglesia que va al siguiente nivel es una iglesia que es fiel en ser testigos. Es una iglesia que es fiel en tener el poder de Dios en su propia vida. ¿Y qué hace una iglesia obediente, una iglesia fiel al Señor? Lo vamos a ver la próxima semana. Okay. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.